Gracias. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, amigas y amigos. Hoy venimos a recabar la voluntad de la Cámara para instar al futuro Gobierno de la Nación que el Gobierno de la Comunidad de Madrid inste al futuro Gobierno de la Nación a derogar aquellos artículos aún vigentes que están en vigor del Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y que afectan al profesorado no universitario. Ahí había en principio tres artículos. Perdone, señora Salazar. Le ruego silencio, señorías. Continúe, señora Salazar. Sí, tres artículos. El primero de ellos permitía aumentar la ratio un 20%. Como estaba ligado a la tasa de reposición y la tasa de reposición hoy ya la tenemos en el 100%, este es un artículo que de una forma automática se ha quedado eliminado. A pesar de eso, seguimos recordando al consejero de la Comunidad de Madrid que sigue habiendo 2.000 aulas en la Comunidad de Madrid por encima de este máximo legal. Segundo de ellos, el artículo 3, al que nos referimos y del que pedimos la derogación, hace alusión al número de docencia directa. Miren, hasta este decreto ley, en general, en el Estado español, lo que había era un rango horario, es decir, los profesores teníamos de 18 a 21 horas y lo que solicitamos es que se vuelva a este rango horario. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta horquilla horaria? Pues miren, porque en secundaria y en bachillerato la carga lectiva es muy diferente, hay muchas asignaturas y eso es lo único que puede permitir que se conformen horarios, el que haya una cierta flexibilidad, puesto que si no tendríamos bloques de horarios completos. ¿Qué efectos ha causado el decir en vez de 18 a 21, 20 horas? Los efectos han sido dobles. Por una parte, sobran horas, es decir, no pueden casarse los horarios, por lo cual sobran horas y muchas veces hay muchos profesores que han tenido que estar impartiendo asignaturas que no eran de su propia especialidad, que son asignaturas afines. Y por otra parte, y eso lo hemos comentado aquí alguna vez, sí que se generan estos tercios de horarios, es decir, docentes que tienen que compartir varios centros porque como sobran horas y no para un horario completo, lo que tendríamos es una especie de puzzle muy complejo. Y eso va clarísimamente en detrimento de la calidad de educación. Vamos a mirar al marco europeo. No voy a ser prolija en esta descripción, en la exposición de motivos lo tienen. En realidad, solamente hay 3 países en Europa que tengan una carga lectiva superior a la que ahora mismo se tiene en España. Y en general, en la mayor parte de los países europeos existe este rango horario, un rango horario que puede ir desde, por ejemplo, nuestra admirada Finlandia, que va de las 12 a 17 horas lectivas, o, por ejemplo, hasta Croacia, que va de las 15 a las 21. Siempre hay rangos horarios que tienen esta razón de ser, ¿no? No voy a darles muchos datos, pero sí un informe de la OCDE, para que vean en qué marco europeo nos encontramos, nos dice que en España, con respecto al horario completo del profesorado, el 50% es de carga lectiva, mientras que la media de los países de Europa se sitúa en el 40%, es decir, la carga lectiva en el horario del profesor de España es mucho mayor que el resto de los países de Europa y que nos aleja de los países de Europa y que nos aleja de la calidad educativa. El otro artículo sobre el cual pedimos la derogación se refiere a las sustituciones, que este decreto lo fija en que las sustituciones por bajas del profesorado tienen que ser a partir del 10º día. Hasta el propio Partido Popular lo que ha tenido es que puso enmiendas en el Senado para alejar algunas situaciones que conculcaban clarísimamente el derecho a la educación, por ejemplo, con alumnos de necesidades educativas especiales. No cualquier profesor puede suplir a un profesor de alumnos de necesidades educativas especiales. Y también en el caso de los estudiantes que se presentaban a pruebas de acceso a la universidad, que si 10 días se quedaban sin profesor, lo que hacían era perder la igualdad de oportunidades. En realidad, todo este artículo es una merma del derecho del estudiante. Lo que se plantea es que si un profesor tiene una baja, durante 10 días no tenga este derecho a la educación. Y a nosotros nos parece que esto es de una enorme gravedad. Mire, las medidas, tal y como se plantean en el decreto, leo la primera parte, dice: en la actual coyuntura económica
se hace necesario mejorar la eficiencia de las administraciones públicas en el uso de los recursos públicos con objeto de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria derivado del marco constitucional y de la Unión Europea. Es decir, liga este Real Decreto a una situación coyuntural de especial relevancia. Nosotros entendemos que de esta situación de crisis, tal y como se estaba planteando en el 2012, tampoco ahora, desde luego, no se sale con austeridad, no se sale, desde luego, conculcando derechos sociales y derechos básicos que han causado un enorme sufrimiento, tanto en el campo de la educación como de las políticas sociales como de la sanidad. Y ya no solo eso, sino además son enormemente ineficaces. En el 2008, el tanto por ciento de la deuda con respecto al PIB era el 40%. Hoy ya estamos en el 100%. Y mientras tanto, 25.000 profesores menos para 800.000 estudiantes más. Bien, que no hay dinero, nos podrían decirnos. Le voy a dar dos cifras simplemente. Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GETSA, nos habla de que el fraude fiscal anual nos cuesta 60.000 millones de euros y procedente fundamentalmente de las grandes fortunas. Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia nos habla también de que sobrecostes, en fin, sobrecostes, despilfarro, todo lo que es alrededor de la corrupción, nos cuestan 48.000 euros al año. Cuando hay una situación de crisis económica, tenemos dos formas de abordarla. Por una parte, eliminar derechos sociales y, por otra, perseguir el fraude y corrupción. Creemos que el perseguir el fraude y la corrupción tendría que ser una de las prioridades de la totalidad de los partidos políticos. De ahí nuestra invitación a derogar estos dos artículos, que son los que fundamentan los recortes y los que están conculcando los derechos sociales, como el derecho a la educación. Hoy abordamos, porque tiene que ser así, este marco estatal, este Real Decreto Ley, que es el que regula las normas en la Comunidad de Madrid. Tendremos algún día que abordar lo que sucede también en la Comunidad de Madrid, porque este artículo número 3 del que solicitamos la derogación se implantó ya antes en la Comunidad de Madrid, un año antes, en el 2012. Desde aquel momento, y ni siquiera hacía falta la crisis, ¿no? Desde aquel momento se ha perdido 7.000 profesores y todos estos recortes que estamos sufriendo, todas estas dinero que estamos dejando de ingresar, tienen que ver con una elevación de tasas de 190% en educación infantil, de 400% en formación profesional. Tiene que ver con recortes durísimos, ¿no?, en atención a la diversidad, casi un 30%. En fin, si nosotros calculáramos, es decir, si hiciéramos una proyección de la cifra que nos da la Comisión Nacional de Mercado de Valores, de estos 48.000 euros, sobre la Comunidad de Madrid, tendríamos 3.320 euros. La verdad es que con respecto y comparada con un presupuesto de 17.000 millones es verdaderamente una cifra importante. Desde aquí, entonces, le invitamos con esta PNL, por una parte, a devolver a la educación la calidad que se merece y la calidad que hemos tenido. También a decirle un no a los recortes, decirles también que vayamos todos a perseguir el fraude fiscal, que atajemos la corrupción y que dejen, por favor, a nuestros niños y niñas estudiar con los medios y con la dignidad que se merecen. Muchas gracias.